Bueno. A ver, para empezar y que sea lo más claro posible, lo más entendible posible, como introducción, a ver, no veo mi cursor, gran problema. Bueno, nosotros teníamos, lo que veníamos trabajando en el taller 2, es lo que ya estuvimos viendo, el último encuentro de consultas teórico-prácticas, que es trabajar con sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces teníamos como eh, habíamos escrito el otro día, como una estructura de este estilo. ¿Por qué no veo el cursor? Estaría buenísimo hacerlo. A ver, un segundo que tengo problemas técnicos. Me desapareció el cursor, qué bien. A ver, dejar de presentar. Y es por la presentación. Excelente. Ahora sí. Bueno, entonces, teníamos este tipo de estructuras, ¿no? Que nosotros le llamábamos sistemas de ecuaciones lineales. A3 más B3 más C3. Por ejemplo, ¿no? Acá es un ejemplo de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que lo que vimos el otro día era que lo podíamos expresar como una ecuación matricial, ¿no? Que esto seguramente ustedes ya lo han venido trabajando en las tareas, en los talleres. ¿No? Con una matriz que llamamos A, una matriz llamada X y una matriz llamada B. Y lo que vimos que de acuerdo al conjunto solución, ¿no? De estos sistemas, cuando los encontrábamos, podíamos tener tres casos: que sea compatible, es decir, que exista solución, determinado, ¿no? Una solución, indeterminado, más de una solución, y de hecho infinitas soluciones. Bien, que habíamos visto el otro día que no había posibilidad de que haya más de una y que no sean infinitas. O incompatible, que ahí teníamos ninguna solución. Eso es lo que vimos el otro día. Y vimos cómo podíamos trabajar con estos diferentes casos. Bien, ahora, cuando tenemos una matriz cuadrada, bien, esto es por un lado, lo voy a dejar ahí porque lo vamos a usar en un rato. Pero, cuando tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? De n por n, y vamos a, si quieren, pensamos una matriz de 3 por 3, pero vale para cualquier matriz cuadrada, lo que uno puede calcular es lo que llamamos determinante de esa matriz. ¿Sí? Ustedes lo han hecho en Matemática 1 cuando calculaban, por ejemplo, producto mixto o producto vectorial, usaban estos determinantes, pero ahora lo vamos a extender para cualquier matriz de n por n, ¿bien? Hasta ahí ustedes usaban de 3 por 3, también han visto algunos de 2 por 2, pero vale para 5 por 5, 7 por 7, 50 por 50. Y esto básicamente es un número, ¿bien? Es un número k, ¿bien? Real. Entonces, es como, el determinante es como una función que a una matriz cuadrada, ¿no? De n por n, le devuelve un número real, ¿sí? Un k perteneciente a los reales. Es como una transformación entre dos mundos, el mundo matrices y el mundo números reales. ¿De acuerdo? Y para toda matriz de n por n existe su determinante. Ahí no es que hay algunas matrices que no tienen determinante, solo la única condición ahí es que sea cuadrada. Lo que tienen y lo que han visto son diferentes, en el cuadernillo me refiero, y también hay bastantes videos. Hay diferentes métodos para calcular esos determinantes. Eh, si es un determinante de 2 por 2, ¿no? A, B, C, D, el cálculo es bastante fácil, es A por D menos C por B, es decir, los productos de esta diagonal, de la diagonal principal, menos el producto de la diagonal
secundario. Mientras que si es de 3×3, como la que tenemos ahí arriba, lo que usábamos era la regla o el método de Sarrus, que repetíamos las dos filas o dos columnas, también se puede hacer, y multiplicábamos todos los términos que estaban en diagonales descendentes y los sumábamos a esas diagonales, hacíamos los mismos con las ascendentes y las sumábamos y restábamos esos dos resultados, ¿no? Eso era lo que le llamábamos método de Sarrus. Ya cuando teníamos más de 3×3, 4×4, 5×5, la obtención de ese número era bastante más complicada, teníamos que empezar como a tapar un número o elegir un número de una misma fila o columna, tapábamos esa fila y columna, bueno. Eso lo han visto, no me quiero perder en eso porque realmente no me interesa tanto. Es un método bastante más complejo. ¿Por qué no me interesa tanto eso? Porque obviamente ustedes los determinantes los van a calcular con software. ¿Bien? En Matrix Calc tienen una opción que ustedes ponen en una matriz todos los elementos y le dice calcular el determinante, punto. ¿Bien? Y les va a dar ese resultado. Ahora, ¿qué me interesa de los determinantes? ¿Para qué sirven? Por supuesto, o sea, no es tanto como lo calculamos. Y obviamente tienen muchas interpretaciones, van a encontrar diferentes, por ejemplo, hay interpretaciones como áreas de regiones, hay diferentes formas de pensarlos o de darles un sentido a ese número. Pero lo que nosotros vamos a utilizar principalmente es una interpretación, que es la que relaciona a los determinantes con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, básicamente lo que vamos a utilizar es, o vamos a plantear es que si yo tengo un cel que lo escribo en forma matricial, ¿no? A por X igual a B, como escribimos arriba. Entonces, si A es cuadrada, ¿sí? Y ahí tenemos una limitación. Esto no vale para cualquier sistema de ecuaciones, sino simplemente para aquellos donde yo tengo una matriz A cuadrada. Y si A es cuadrada, eso significa que tengo igual número de ecuaciones que de variables o de incógnitas. ¿Sí? Por ejemplo, en este sistema que escribimos acá, ¿no? Que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso es una condición. Si eso es así, la matriz A va a ser cuadrada. Entonces, por lo tanto, al ser cuadrada, eso permite que exista determinante de A, ¿no? Y ese determinante de A se puede demostrar que cumple unas características interesantes. ¿Qué es? Que si ese determinante me da distinto a 0, ¿bien? Cualquier número positivo o negativo, no importa, pero si distinto a 0, se puede demostrar que el sistema es compatible determinado. ¿Bien? Es decir, tiene una sola solución. Mientras que si ese determinante de A es igual a 0, tenemos dos posibilidades. Que el sistema sea compatible indeterminado o que el sistema sea incompatible. ¿Bien? Esto ustedes me lo suelen decir cuando me lo explican, me lo cuentan, me lo preguntan. Dicen como, bueno, si el determinante me da distinto a 0, es un sistema normal. Como me da una sola ecuación, una sola solución y listo. Y si es igual a 0, es un sistema raro. Está pasando algo extraño ahí. ¿Es compatible indeterminado o es incompatible? Bien, después hay que ver cuál de los dos casos es. ¿Y esto a qué viene? ¿O cómo se puede demostrar? Bueno, ¿se acuerdan que ustedes han leído sobre reducción gaussiana, ¿no? La reducción gaussiana era este proceso por el cual uno multiplicaba a dos filas o columnas, pero habitualmente eran filas, de la matriz A o de cualquier matriz, ¿no? Acá hablando en estos casos, de la matriz A por dos números convenientes y los sumaban o los restaban. Y el resultado que obtenían les permitía para reemplazar una de las ecuaciones. Y de esa manera ustedes podían ir transformando a la matriz A en una matriz escalonada, si querían usar la reducción gaussiana, o una matriz diagonal, ¿no? Como escalonada y con todos unos en la diagonal principal, si usaban Gauss-Jordan. Y cuando, al hacer ese proceso, al menos uno de las ecuaciones de estos renglones les quedaban con todos coeficientes ceros,
es cuando aparecían estos casos extraños de compatible indeterminado o de incompatible. Todos esos pasos intermedios entre la matriz original y a medida que uno va haciendo Gauss o Gauss-Jordan, todos esos pasos intermedios tienen la característica de compartir el mismo determinante. Es decir, que si yo empiezo de una matriz A cualquiera que me dan, y yo voy haciendo Gauss-Jordan, voy haciendo esas operaciones entre renglones para ir eliminando elementos o que los elementos me queden cero y llegar a una matriz triangular o una matriz diagonal, todas esas matrices intermedias que yo voy obteniendo comparten el mismo determinante. ¿Bien? Entonces, eso es una característica de la reducción gaussiana. Y, por lo tanto, supónganse que ustedes empezaban con una matriz A cualquiera. Hacen Gauss-Jordan, ¿no? Empiezan a hacer diferentes pasos de Gauss-Jordan, ¿no? La van transformando en otra matriz, hacen Gauss-Jordan, la transforman en otra matriz. Y en uno de esos pasos les queda 0, 0, 0. En uno de los renglones, por ejemplo, o todos ceros. Eso nosotros ya sabemos que se relaciona con que el sistema es compatible indeterminado o es incompatible. Y fíjense también que cuando tenemos un renglón que son todos ceros, el determinante necesariamente me da 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si aplicamos arrus, bien, supongamos que tenemos A, B, C, D, E, F, 0, 0, 0. Si aplicamos arrus, ¿no? ¿Se acuerdan que para eso había que repetir los primeros dos filas acá abajo? Nos queda A por E por 0, 0. Más D por 0 por C, 0. Más 0 por B por F, 0. O sea, la suma de las tres principales da 0. ¿Qué pasa con las tres secundarias? 0 por E por C, 0. A por 0 por F, 0. D por B por 0, 0. Entonces me queda 0 menos 0, 0. Si yo ya tengo una fila de elementos nulos, eso me asegura que mi determinante va a ser 0. No hay manera de que no lo sea. Y eso pasa siempre. ¿Bien? Por lo tanto, hay tres casos equivalentes en las matrices cuadradas A de sistemas de ecuaciones lineales. Que el determinante me dé 0. Bien. Tener una fila de ceros o que el sistema no sea compatible determinado. Bien, estas tres son equivalentes entre sí. Cuando pasa una, pasa la otra y pasa la otra. Bien, en realidad esta no es tan así. A ver, esta no es una doble implicancia, va para allá. Si hay una fila de ceros, entonces el determinante es 0. No necesariamente al revés. Entonces, básicamente, eso es lo que a mí me permite es, conociendo, si yo justo tengo, ojo con esto porque esto es importante, yo justo tengo un sistema de ecuaciones lineales con la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, entonces puedo calcular el determinante de la matriz A. Si ese determinante no me da 0, ya puedo asegurar que el sistema es compatible determinado. Pero si me da 0, sé que es o compatible indeterminado o es incompatible. En otro momento de cálculo, cuando no existían calculadoras o software, esto era una técnica bastante útil, porque era quizás más sencillo calcular un determinante que resolver un sistema. Entonces, lo primero que se hacía era calcular el determinante de una manera rápida, y si ya queríamos que sea compatible determinado, esperábamos que nos dé distinto de 0. Si nos daba distinto de 0, nos tomábamos el trabajo de resolverlo para encontrar la solución. Y si nos daba 0, ya sabíamos que no iba a ser compatible determinado, y listo, punto. No nos tomábamos el trabajo de hacerlo. O viceversa. Ahora, es lo mismo. El esfuerzo que nos lleva calcular el determinante de A es el mismo que nos lleva a calcular el sistema, porque lo hacemos por software. O sea, es simplemente cargar los coeficientes en la página, ¿no? En MatrixCalc. Entonces la pregunta puede ser, bueno, ¿para qué nos sirve eso entonces? O sea, si nos da el mismo trabajo, ya directamente cargo el sistema y le pido a MatrixCalc que lo resuelva y listo, ya está. No hace falta el determinante. Y la respuesta es, bueno, en la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos no. Por ejemplo,
ustedes dicen, bueno, yo tengo una matriz, voy a hacer un caso tonto, tengo una matriz A, ¿no? Mm, o tengo, voy a empezar por acá, tengo un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones es 3x más y más 2z igual a 3 o 4, x más y más 3z igual a menos 1, y acá tengo 8x más 4y más un valor alfa z igual a 7. ¿Bien? Entonces, yo tengo limitados todos mis coeficientes excepto este alfa. Entonces, yo no puedo resolver ese sistema, porque ese alfa puede ser cualquier número real. Entonces, para cada número real yo debería resolverlo, ver qué me da, ver cómo me da el conjunto solución, etc. Lo que yo puedo hacer es, usando determinantes, decidir valores de alfa para que suceda una cosa o para que suceda otra cosa. Por ejemplo, si yo esto obtengo la matriz A, la matriz de coeficientes, tengo 3, 1, 2, 1, 1, 3, 8, 4, alfa. Entonces, supónganse que a mí lo que me interesa es que este sistema sea, bien, quiero que sea compatible determinado. Entonces, si yo quiero que sea compatible determinado, lo que tengo que, sí o sí, el determinante de la matriz A me tiene que dar distinto de 0. Sí o sí. Entonces, alfa no puede ser cualquier valor. Tienen que ser un valor o valores que, cuando yo calcule ese determinante, me dé distinto de 0. Bien, quizás son infinitos valores, pero lo importante es saber cuáles. Entonces yo lo que puedo hacer ahí es plantear el determinante de alfa, ¿no? Y ver, y eso me va a quedar una expresión. Por ejemplo, si yo hago eso, uso Sarrus, me queda 3 por 1 por alfa, 3 alfa, más 1 por 4 por 2, 8, más 8 por 1 por 3, 24, menos, y ahora hago los productos en las otras diagonales, 8 por 1 por 2, 16, más 4 por 3 por 3, 9 por 4, 36, más alfa por 1 por 2, 2 alfas. Si opero con esto me queda 3 alfas más menos 2 alfas, 1 alfa. 8 más 24, 32. 16 más 36, 52. 32 menos 52 me da menos 20. Bien, entonces todo esto me da alfa menos 20. Entonces, de acá que puedo concluir que el determinante de A va a ser 0 si alfa es 20. Y el determinante de A va a ser distinto de 0 si alfa es distinto de 20. Puede ser cualquier número excepto 20. Entonces, eso ya me permite confirmar o afirmar un montón de cosas. No me interesa qué número hay acá. Mientras no sea 20, yo sé que ese sistema va a ser compatible determinado. Puedo generalizar que ese sistema va a ser compatible determinado. Después veré cuál es su solución. Mientras que si ese alfa es 20, puedo asegurar que no va a ser compatible determinado. Después tendré que ver si es compatible determinado o incompatible. Entonces, para eso sí sirven bastante los determinantes. Me permiten plantear o cambiar el planteo de mis sistemas de ecuaciones para que cumplan alguna condición particular que a mí me interese sobre sus soluciones, sobre su conjunto solución. ¿Cuándo es útil esto? Por ejemplo, ustedes, voy a tirar como por arriba, superficialmente, lo van a ver mejor en el taller. Ustedes habrán estado trabajando con, o van a trabajar, con sistemas de ecuaciones lineales que se relacionan con balanceo de ecuaciones, ¿no? Es decir, ahí
incógnitas, las variables, son los coeficientes estequiométricos que balancean una ecuación química. Ahí ustedes saben que el sistema les tiene que dar compatible indeterminado. Si el sistema les da compatible determinado, tiene una sola solución, esa solución es seguramente 0,00000, porque esa siempre existe. Siempre hay una forma de balancear cualquier ecuación química, no importa cuál sea, que es poner a todos los coeficientes igual a 0 y listo, 0 es igual a 0, punto. Ahí no tenemos dudas. Ahora, nosotros necesitamos que, además de esa, haya otras formas de balancear esa ecuación, que son las que en definitiva a nosotros nos interesan desde la química. ¿Bien? Y obviamente vamos a suponer que hay infinitas. Es lógico que haya infinitas. Si yo puedo decir una molécula de cloruro de sodio más una molécula de agua se producen a partir de una de hidróxido de sodio y una de ácido clorhídrico, ¿bien? Que sería una ecuación balanceada, también 2 y 2 de estas me van a dar 2 y 2 de las otras. Y 20 y 20 de estas me van a dar 20 y 20 de las otras. Va a haber infinitas formas de combinar las partículas de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico para generar cloruro de sodio y agua. Bien, entonces ese sistema que me va dando los diferentes valores de esos coeficientes estequiométricos tiene que ser sí o sí compatible indeterminado. Como es compatible indeterminado, el determinante de esa matriz de coeficientes A me tiene que dar 0. ¿Bien? Porque dijimos que da 0 si es compatible indeterminado o es incompatible. Entonces, básicamente, uno lo que podría hacer es plantear, o si conocemos una matriz A que venga de estos intentos de balanceo de ecuaciones químicas, poder predecir si nos va a dar compatible determinado y ya saber que no vamos a poder balancear la ecuación, o incluso transformar el planteo del problema para que nos dé compatible indeterminado y ese sistema sea balanceable. ¿De acuerdo? Ya lo verán, van a trabajar un poco con eso en el taller 2. Recuerden esto, el determinante, ustedes pueden utilizar el determinante para poder llegar a esa conclusión. Bien, y esta es la última herramienta teórica que vamos a ver en esta unidad. Ya vimos las matrices, vimos los sistemas de ecuaciones, y ahora tenemos los determinantes, que también tienen muchas utilidades, pero en este caso esta es con la que nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Ya la semana que viene empezaremos con el núcleo B, que no tienen mucho que ver con esto, vamos a meternos en otros terrenos y en otros modelos, pero a priori con estas herramientas teóricas pueden resolver los 2 talleres correspondientes al núcleo A. Bien, fin del comunicado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún ejemplo que quieren que veamos? Profe, yo tengo una pregunta, pero viste que vos resolvés por ahí las determinantes, las calculás vos. Sí. ¿Eso está en el apunte teórico? ¿Cómo hacerlo? Porque la verdad que no me acuerdo. Si es de 3×3, se hace por Sarrus. Si lo querés hacer a mano, siempre puedes Sí. usar software. Lo podemos. Buenísimo, buenísimo. Siempre. Listo, A gracias. veces no es difícil hacerlo a mano. No sé si te acordás cómo se hace. No, no, para nada. Bueno, mira. Voy a usar el 1 sencillo. 1, 3, 7. Lo que se hace es, lo podés hacer con filas o columnas, lo voy a hacer con filas porque la mayoría de ustedes lo hacen con filas. Vos tenés tu matriz de 3×3. Sarrus solo funciona para 3×3. Y lo que tenés que hacer es repetir las primeras 2 filas al final. ¿Bien? Entonces, después, multiplicás los elementos en diagonales principales. ¿Qué son diagonales principales? Empiezan desde arriba y bajan hacia la derecha. Bien, sería 1 por 5 por 7, 4 por 3 por 3, 1 por 2 por 6. Hay 3. ¿No? Entonces vos lo que haces es 1 por 5 por 7, más, sumás la otra diagonal. 4 por 3 por 3, más 1 por 2 por 6. ¿De acuerdo? Bien, haces lo mismo, ahora, lo voy a cambiar de color, haces lo mismo con las diagonales secundarias, se llaman, que son las que van de izquierda a derecha
en sentido creciente. Esta, esta y esta. Entonces haces 1 por 5 por 3 más 1 por 3 por 6 más 4 por 2 por 7. Bien, hicimos lo mismo. Las celestes las sumamos, las verdes las sumamos. Pero lo que hacemos después es restar esos dos resultados. O sea, tenemos que hacer la resta de las principales menos las secundarias. Y ese número es el determinante. Buenísimo, gracias. Fácil de hacer. Necesario para nada. Software. ¿De acuerdo? Antes, hasta hace 2 años, Matrix Calc no permitía que cuando uno le agregue los coeficientes, deje alguno libre. Bien, entonces, por ejemplo, si le poníamos esa matriz que yo acabo de calcular el determinante en Matrix Calc, poníamos calcular el determinante y me decía el determinante vale tanto, punto. Ahora, si en uno de esos elementos le poníamos una variable, le poníamos A o B o X o lo que sea, decía, esto no tengo idea qué es, y no hacía nada. Ahora, cuando ustedes le ponen, por ejemplo, cargan esa matriz A que tienen ahí arriba, a la izquierda, y en vez de ese alfa le ponen un A, no se puede ponerle un alfa, le ponen una A como diciendo yo este elemento no sé cuál es, calcula el determinante y se lo expresa en función de alfa. De hecho, si quieren, ahora lo probamos, a ver, para que lo vean. A ver. Bien, miren, ahí tenemos la página, primera de las subsecciones, que es operaciones con matrices, y ahí yo puedo cargar los numeritos, ¿no? Que es 312, 113, y abajo era 8, 4, y le pongo A. Bien, no le pongo un valor ahí, le pongo un número desconocido. Entonces yo calculo el determinante, ¿sí? Ahí hace todo el calculito y me queda 2A menos 20. ¿De acuerdo? Bueno, acá dio 2A. A mí me ha dado una sola A. Miren, descubrimos un error de mis cálculos. ¿De dónde salió? Ah, sí, ya lo veo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo que les da es la expresión del determinante en función de la que está acá. ¿Sí? Y fíjense que acá les dice diferentes formas de calcular, de llegar a ese resultado utilizando diferentes métodos. La que yo le contaba es esta, la regla de Sartre. ¿Ves? Y acá les hace las diagonales principales, las diagonales secundarias y la resta. Bueno, profe, gracias. Bien. ¿Alguna duda más?